El tema de las emociones para los cristianos es posiblemente uno de los asuntos que incumbe a la psicología que más quebraderos de cabeza y que posiblemente peor entendido es por tantos y tantos cristianos que, centrándose solo de manera parcial en algunos textos sacados muchas veces de contexto, prácticamente hemos demonizado el asunto de las emociones. Y justamente esta semana estábamos tomándonos el tiempo para reflexionar sobre cómo controlarlas. Y como sabéis, hay una parte de mi expresión en las redes sociales que tiene que ver con la profesión, pero hay otra que tiene todo que ver con mi fe. Y no quería dejar de hablar de esto con un poco más de profundidad, porque lógicamente el otro día, aunque mencionábamos algunos aspectos de fe, también mencionábamos la importancia de lo que significa comprender qué son nuestras emociones, cómo las tenemos ahí por algo, tienen una función. Y hoy en esta reflexión digo, del todo abiertamente, como ya un poco adelantaba el otro día, son también un regalo de Dios. Como tantas otras cosas que caen en nuestras manos, resulta que pueden ser bien o mal utilizadas. Y justamente el versículo que he querido compartir con vosotros como uno de mis favoritos durante esta semana es ese en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, donde dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta idea, este versículo, de hecho, ha sido uno de los muy también mal sacados de ese contexto, en el que se ha pretendido decir solo la primera parte, el no os entristezcáis, ahorrándose, desgraciadamente, creo que cometiendo un claro error, aquella segunda parte de como los que no tienen esperanza. Y ha sido uno, como digo, de tantos textos que se ha utilizado para refrendar esa visión de que las emociones, en definitiva, son algo de lo que tenemos que huir, son una especie de debilidad, sin darnos cuenta de que, siendo Dios mismo el que nos las ha regalado y siendo nosotros la expresión de la esencia de Dios también, Él ha puesto en nosotros esa esencia suya, y que por tanto Dios también siente emociones, aunque no lo haga de exactamente la misma forma que nosotros, sería una trágica conclusión que creo no se ajusta a la verdad el considerarlas como algo negativo. Hay muchísimas cosas que estaban allí en la creación antes de la caída, y aunque todo ha cambiado desde la caída y desde que se cometió el pecado original que a tantos otros pecados nos ha llevado después, las cosas no han hecho sino empeorar, sería una lástima que estropeemos desde nuestra perspectiva tergiversada tantas cosas que estaban allí desde antes de Génesis 3 y que sin embargo damos por malas simplemente porque ahora están tocadas de la caída. Podemos estar hablando de cosas como las relaciones interpersonales, podemos estar hablando de cuestiones como el sexo, por ejemplo, que se ha demonizado también tanto en nuestros círculos desde una mala comprensión. No hemos sido capaces de contar la mejor historia acerca del sexo creado según Dios, y es lo mismo que ha pasado con el tema de las emociones. Hay satisfacción en Dios cuando mira su creación y dice que no solo era buena, sino que lo que veía era muy bueno. Ha creado al hombre y a la mujer con una capacidad para reaccionar ante lo que hay fuera, no solo a través de los sentidos, de los 5 sentidos de que disponemos, sino también conectando esos sentidos con nuestro cerebro. Y es cierto que desde la caída nuestra interpretación de las cosas está tocada, pero fijaos cómo creo profundamente que no es solamente nuestras emociones las que están tocadas, sino que si somos muy honestos, nos tocaría también demonizar nuestros pensamientos, porque dice Dios que nuestros pensamientos no son como los suyos. Tenemos la mente de Cristo si somos cristianos, pero tantas veces no pensamos según esa mente. Nuestras conductas, nuestros actos, nuestros hechos están también tocados por la caída y serían tan dignos de reprobación como lo son las emociones o los pensamientos. ¿Cuántas veces de lo que adolecemos es justamente de ser gobernados, llenos por ese Espíritu Santo que muestra su fruto en nuestras obras y que nos permite vivir de otra manera? Así que, como suceden tantas otras cosas, las personas tendemos al desequilibrio, y en ese desequilibrio creo que hemos cargado excesivamente tintas sobre el aspecto emocional de las personas, como si solo las emociones fueran las del corazón engañoso. Nuestros pensamientos son también engañosos, nuestras conductas tantas veces lo son. Pablo decía en Romanos 7 que él luchaba consigo mismo y con su naturaleza nueva y antigua, porque aquello que no quería hacer, eso hacía, y lo que quería hacer no hacía, y eso nos refleja de una manera tan fiel a cada uno de nosotros si somos verdaderamente sinceros cuando miramos hacia adentro. Así que cuando me encuentro en este texto
esa recomendación pensando pues ante la muerte, ante la realidad de que las personas vamos a morir y que tenemos esa tristeza por la separación y por la pérdida, cuando Pablo nos dice aquí que no nos entristezcamos como aquellos otros que no tienen esperanza, a lo que se nos está invitando es, creo que por una parte, a reconocer la tragedia de lo que significa la muerte. Estamos bastante hartos y cansados de escuchar que la muerte es algo natural que viene con la vida, cuando en realidad de lo que se nos habla en la Biblia es que la muerte es del todo antinatural. No estaba en el plan de Dios para nosotros, en su diseño original, el que nosotros muriéramos, sino que es el producto directo, la consecuencia directa de la paga del pecado. Y por tanto, cuando no cesamos de decir que la muerte es algo natural, parece que también estamos convirtiendo en antinatural la tristeza por el hecho de la separación. Demasiadas veces, igual a ti te ha pasado también, nos hemos encontrado incluso, por ejemplo, en tanatorios o en entierros de personas creyentes, y nos hemos encontrado con esas frases de tanatorio que nos decimos con tanto infortunio entre nosotros, en la línea de no, pero no debemos entristecernos porque nosotros somos creyentes, un creyente no debe estar triste, un creyente no debe tener miedos. Y sin embargo, cuando nos leemos con detenimiento los textos que Pablo está escribiendo en la misma carta que está compartiendo aquí, pocos versículos antes, en el capítulo 3, él está expresando que estaban viviendo situaciones que no soportaban más y está contando cómo les había venido tan bien el recibir noticias. Dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordéis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y está implícito en el texto que si necesitaban ser consolados es que estaban tristes. Es que hay momentos en la vida del creyente que son de tristeza. No nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza, pero debemos ser lo suficientemente honestos y no faltar a la verdad de que hay tantas cosas en el Evangelio de las que disfrutaremos cuando estemos allí y las vemos como mirando a esa patria a la que nos dirigimos, pero la realidad es que nuestros pies, nuestras piernas todavía están reposadas sobre esta tierra en la que estamos. Tú y yo estamos todavía sujetos a cuerpo mortal. Dice Pablo entonces en el capítulo 3, versículo 7, fuimos consolados de vosotros. Sigue diciendo, por lo cual, en el 9, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Fíjate que el agradecimiento es otro sentimiento, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Fíjate que aquí se está hablando del amor, se está hablando de alentarse, se está hablando en otras ocasiones de tristeza. Pablo dice en varias ocasiones, particularmente en Filipenses, que podrá ser liberado ya sea por vida o por muerte, y ahí es donde vemos esa esperanza. Pero el asunto del aliento surge una y otra vez en sus escritos. Y no deberíamos olvidarnos entonces de que donde se habla de aliento es porque la realidad también es que muchas veces nos fallan las fuerzas, nos falla el ánimo, necesitamos ser alentados, como dice unos versículos después de este nuestro favorito. Si compartía contigo el 4:13, donde dice no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, si me acompañas al versículo 18, después de explicar varias cosas acerca de la realidad y la esperanza en la que creemos de la resurrección, dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Y fíjate que pocas cosas, por no decir ninguna realmente, pueden recolocar el ánimo de un cristiano como recordar verdaderamente hacia qué esperanza estamos llamados. Más adelante, en el versículo 14 del capítulo 5, vuelve a hablarse una vez más de lo que significa alentar a los de poco ánimo. Los va a ver. Y a veces vamos a ser nosotros. Y quizá nos lo tenemos que permitir, aunque no abandonándonos a esa tristeza o a ese ánimo bajo, no dejando en la medida de lo posible que la depresión se haga con nosotros, sino más bien recordándonos que aunque hay momentos tristes y hay una tristeza en ocasiones para muerte y en otras para vida, esa tristeza que es según la voluntad de Dios nos lleva a veces a la reflexión,
nos lleva a priorizar las cosas de otra manera, nos lleva a tomar perspectiva, nos lleva a veces asociado a la culpa, que es otro sentimiento, a la convicción de arrepentimiento, a un quebrantamiento, a pedir perdón y finalmente, como dice Paul Tournier, uno de mis autores favoritos, a la calzada real de la gracia. No accedemos hacia esa real calzada de la gracia si no es a través de un sufrimiento previo. Pero también vamos a tener sufrimiento por lo que se vive aquí. Vamos a tener momentos de tristeza. Tenemos a un Jesús delante de la tumba de Lázaro, llorando por la realidad de la muerte. Y fíjate, ¿acaso no era Jesús consciente de que Lázaro en breve iba a resucitar? ¿Es que era falta de fe que Jesús llorara? ¿Es que los demás no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo allí? En realidad, los que estaban allí decían, mirad cómo le amaba. No creo que por ser cristianos tengamos que demonizar las emociones. Quizá lo que debemos hacer es vivirlas como aquellos que tienen esperanza y no como aquellos que viven su vida pensando que solo tienen aquello de que disponen en este momento. Haremos bien entonces en hacer la reflexión y recuperar de nuevo algunas de esas cosas que venimos creyendo pero que han sido sacadas de contexto para reflexionarlas a la luz de palabras que conocemos bien y que cuando las leemos en su justo escenario de repente toman un valor completamente distinto, mucho más completo. Tenemos a los grandes hombres de Dios a lo largo de la Biblia cayendo en sus emociones en ocasiones. Tenemos a David dejándose llegar, seducir también por sus propias pasiones. Lo tenemos con Sansón, Moisés en algunos momentos también arrebatado de furia. A tantas personas a lo largo de ese tiempo. No es solo, por cierto, una cuestión con la que peleamos las mujeres, a pesar de lo que muchos puedan creer. Y cuando leemos estas cosas en clave espiritual, que es como Pablo examina el mundo alrededor de él y es como escribe sus cartas, inspirado por lo que Dios quiere que sepamos, entonces somos capaces de ver cosas que si las vemos solo y puramente desde la perspectiva humana, claramente las veremos tocadas por la caída, pero que si sabemos verlo desde una perspectiva espiritual, y vemos a Pablo hablando de todas esas cosas y Jesús manifestando sin tapujos sus emociones, pero sujetándolas al Espíritu, entonces estaremos, creo, mucho más cerca de lo que siempre la Biblia, la Escritura, quiso decirnos, también al respecto de nuestras emociones. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones interpersonales, nuestra vivencia personal, nuestro ánimo, nuestro temor, nuestra ansiedad, si fuéramos capaces de una y otra vez, cada día, traer nuestras vidas delante del Señor, reconociendo que somos personas caídas, que no sabemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero Él es alguien que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, también en este plano, y se nos dice, se nos promete, que cuando nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, nos dejamos gobernar, en vez de que sean nuestras emociones las que nos gobiernen, dejamos que sea el Espíritu el que gobierne nuestras emociones. Entonces, como decíamos este jueves pasado, no estaremos utilizando las emociones como una brújula, porque la brújula será Dios mismo, sino que estaremos utilizando las emociones para lo que siempre sirvieron, simplemente para conectarnos con el mundo, permitirnos reaccionar de manera coherente, mandarnos alguna que otra señal roja que nos indica para, detente, examina, analiza. Si tienes culpa, no intentes anularla. Si hay tristeza, no intentes anularla. Si hay temor, analiza qué es lo que temes y tráelo delante del Señor para que Él lo gobierne. Ojalá podamos aprender a amar como los que tienen esperanza, entristecernos como los que tienen esperanza, tener temor en ocasiones, claro, cómo no, pero como los que tienen esperanza, porque sabemos que Jesús está en nuestra barca, el Señor es el que gobierna y gobierna también el mundo de nuestras emociones.